Grabar. Bueno, buenas tardes esta vez. Como el tiempo no acompaña, pues vamos a hacer algo productivo. Vamos a seguir dándole a esto de la geometría poco a poco. El último día vimos cómo lo importante era la comprensión de los lugares geométricos. Básicamente porque los problemas habíamos visto que, o habíamos dicho, ya veremos más adelante, con un poquitín de suerte, que los problemas son de formas o tienen aspectos muy variados y son muy abundantes, incluso infinitos, pero los lugares geométricos no. Y el otro día habíamos hablado del primer lugar geométrico importante que teníamos que tener en cuenta a la hora de trabajar, que era la mediatriz. La mediatriz después tiene su equivalencia en las tres dimensiones cuando hablemos del espacio. Ya veremos cómo todos estos lugares geométricos que estamos hablando en dos dimensiones tienen después su correspondencia en las tres dimensiones, pero para eso vamos a tener que introducir a un pequeño amigo de todos, adorado en silencio, que es el sistema diédrico, que ya veremos un poquitín más adelante, pero que necesariamente antes tenemos que tocar la geometría plana porque los sistemas de representación son geometría descriptiva y no dejan de ser, como ya dijimos en el otro vídeo, que geometría plana más geometría proyectiva. Bueno, en este caso vamos a ver qué trazados hay derivados de la mediatriz y vamos a empezar con una cosa muy sencilla, que tampoco quiere ser esto muy exhaustivo, simplemente para que veáis cómo las cosas se van enlazando y cómo el conocimiento, por una parte, nos va posibilitando. Esto es muy grande, vamos a cambiar un poquitín el tamaño, porque esto para... Ahí, vamos a explicar. Vale, vamos a poner el punto P. Vale, los conocimientos, según los vamos adquiriendo, pues nos van posibilitando para resolver nuevos problemas. Y la mediatriz no es un trazado que solamente nos sirva para hacer mediatrices. Vimos que era un lugar geométrico importante, pero también tiene sus propiedades, como por ejemplo la de ser perpendicular al segmento. Entonces, nosotros ahora mismo tenemos una recta y lo que vamos a hacer es simplificar el problema. Vamos a coger toda esa recta y de toda esa recta vamos a seleccionar dos puntos trazando un arco desde P y lo que acabamos de hacer es simplemente convertir a P en un punto perteneciente a la mediatriz de un segmento que pertenecía a la recta que nos daban como dato. A ver, ese segmento nos importa solamente en tanto en cuanto tiene la misma dirección que la recta. Entonces, si yo ahora continúo la construcción de la mediatriz y obtengo otro punto de la misma, dado que P ya es un punto, porque como vimos el otro día, equidista de los extremos, solamente con encontrar otro punto de ese lugar geométrico, dado que es una recta, vamos a poner esto aquí, porque esto del compás está genial, pero hay que saber por dónde sujetarlo. Vamos a ponerlo aquí. Y simplemente con encontrar otro punto ya tendríamos el problema resuelto. 2 puntos me determina. Hombre, evidentemente, cuando trabajamos con escuadra y cartabón, simple y llanamente cogemos la escuadra y el cartabón y trazamos una perpendicular desde P. Pero así no veríamos la aplicación que tenemos aquí ahora del trazado de la mediatriz. ¿Vale? Esta es una aplicación básica. Si nos metemos en otro lugar geométrico importante, que es de lo que van estas píldoras de geometría, hablaríamos de, el siguiente evidentemente será la bisectriz. La bisectriz tiene un gran amigo en tres dimensiones, que todos los que estudiáis diédrico tenéis un miedo horrendo, y es el bisector. A ver, la bisectriz no es más que una recta que divide a un ángulo en dos ángulos iguales pasando por el vértice, ¿vale? Y esto nos da una idea muy limitada de su uso.
En realidad esto es una definición descriptiva que no nos ayuda demasiado a la hora de introducir la bisectriz en la resolución de un problema. Lo que me importa es que esos puntos de la bisectriz todos cumplen una condición y es que están a la misma distancia de los lados del ángulo. Esto sí que me da pie para su trazado y me da también pistas de cuándo lo tengo que utilizar. Vamos a ir por partes. Primero, me interesa mucho ver cómo para hacer la bisectriz de un ángulo, vamos a, por ejemplo, poner un ángulo de esta manera. Son el ángulo, quedamos en que era, y si no quedamos ya os lo digo yo, porque muchas de las veces cuando nos ponemos a explicar nos faltan las definiciones. Damos cosas por sabidas, hay veces que no queda más remedio, pero hay otras que hay que ser muy claro. Entonces el ángulo es la parte del plano comprendido entre dos rectas que se cortan. Y vamos a hacer la bisectriz. Para hacer la bisectriz volvemos a recurrir a lo que sabíamos de los trazados de la mediatriz. Si yo estoy buscando puntos que equidistan de los dos lados del ángulo, lo primero que hago es seleccionar dos puntos que equidisten del vértice. Y ahora mismo volvimos a construir o a reducir el problema y convertirlo en una mediatriz, porque esos dos puntos que yo tengo ahí, determinados con un arco cualquiera, da la casualidad de que me formarían un segmento del que el vértice, por equidistar, sería parte o formaría parte de la mediatriz. ¿Vale? Entonces, para completar el trazado, pues me pasa lo mismo que antes. No tendría más que buscar ahora otro punto que equidiste de esos dos que acabo de hallar, con una medida cualquiera, mientras sea igual, que esa es una cosa que la gente luego lo hace mecánicamente y no entendiendo, pues resulta que tiene poca seguridad en las distancias. Yo ahora solamente tengo que buscar un punto que equidiste de los otros dos. Resulta que ese punto, al equidistar de 1 y 2, pertenece a la bisectriz. Y V también equidista de 1 y 2, con lo cual el V y el punto que acabo de hallar formarían parte de lo que es la mediatriz del segmento 1 y 2. Pero lo que es más importante, esta es la bisectriz del ángulo y si veis, sería la mediatriz del segmento 1 y 2. Bueno, aquí quiero dejar claro que un ángulo, si lo contemplamos desde el punto de vista de la superficie comprendida entre dos rectas, un ángulo tendría dos bisectrices. Si yo estoy contemplando o tomo como ángulo la parte más pequeña, esto sería la bisectriz interior, y justo la perpendicular sería la bisectriz exterior. ¿Por qué la perpendicular? Bueno, el razonamiento es sencillo. ¿Vale? Dos ángulos adyacentes formados por dos rectas que se cortan forman necesariamente 180 grados. Si yo tomo la mitad de uno y la mitad de otro, ¿vale? Estoy hablando de, cuando hablo de dos ángulos adyacentes, estoy hablando de, vamos a coger con el compás y vamos a continuar, estoy hablando del que acabo de trazar y justo el que comparte el lado con él. Esos son los adyacentes, ¿vale? Si estoy hablando de estos dos ángulos, que ahora vamos a colorear, para que quede claro. Bueno, y porque mola, esta herramienta. Ese ángulo y el que voy a colorear ahora son ángulos adyacentes. O, vamos a cambiar de color. Ahí. Son ángulos adyacentes. Si yo tomo la mitad, ángulos adyacentes que me están formando un ángulo llano, que son 180 grados, si yo solamente me quedo con la mitad de uno y con la mitad de otro,
eso necesariamente son 90 grados, que es la mitad de 180. Por eso las bisectrices interior y exterior de un ángulo siempre van a ser perpendiculares entre sí. Bueno, lo que hablábamos como primera definición de lugar geométrico importante, eso me capacitó para su trazado, pero además de este trazado y de estas propiedades surge otra propiedad muy importante. Si cada punto de la bisectriz equidista de los lados, resulta que cada uno de esos puntos, por ejemplo este, al estar a la misma distancia de los dos lados del ángulo, yo lo puedo utilizar para como centro de una circunferencia, que sea tangente, dado que equidista, que sea tangente a los lados del ángulo. Y esa es la segunda acepción y una de las principales características que me va a dar a mí siempre pistas de cuándo tengo que utilizar o cuándo no tengo que utilizar la bisectriz para resolver un ejercicio. Y lo mismo me va a pasar cuando me aparezca su hermano mayor en las tres dimensiones, que es cuando hablamos de los bisectores, ¿vale? Yo aquí tendría una circunferencia tangente a las dos rectas y si viniera por aquí, cualquier punto de la bisectriz exterior también me serviría para trazar circunferencias tangentes a los dos lados. Si esto lo trasladamos al diédrico y a su temido bisector, que el bisector no es más que un plano formado por puntos que equidistan de los lados del plano diedro, que es lo que es un ángulo formado por planos, eso se llama un diedro, pues un bisector no es más que los puntos del espacio que equidistan de los lados del diedro. Y por tanto, si hacemos el paralelismo con lo que acabamos de ver, resulta que estaríamos hablando de que si yo tuviera que trazar una esfera tangente a dos planos, si no me dan más condiciones, lo que tengo muy claro es que el centro de una esfera tangente a dos planos no puede estar en otro sitio que no sea el plano bisector de ese ángulo formado, ese ángulo diedro formado por esos dos. Vale, aquí tenemos un lugar geométrico nuevo, que tiene también su equivalencia en las tres dimensiones. Vamos a grabar esto y vamos a ver cómo de nuevo, vamos a guardarlo aquí, cómo de nuevo todo esto tiene su aplicación en la resolución de problemas un poquitín más complejos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a borrar esto y vamos a ver qué pasa si el problema que me piden ahora es, imaginaos, problema que habéis hecho seguramente muchas veces, ¿vale? Si yo estoy buscando circunferencias tangentes a tres rectas. Pues de nuevo voy a tener que utilizar el método de intersección de lugares geométricos. ¿Okay? Si habíamos hablado que todas las circunferencias que son tangentes a dos rectas están sobre la bisectriz, bueno, pues imaginar que yo ahora me pongo a trabajar con las rectas R, que es esta de aquí, vamos a poner el nombre aquí, y con la recta S, vamos a nombrar esta de aquí. Si me pongo a trabajar con esas dos rectas, todas las circunferencias que sean tangentes a esas dos rectas, necesariamente tienen que tener sus centros sobre las bisectrices. Entonces, tanto interior como exterior. Esto es importante no olvidarlo, ¿vale? Yo tengo ahí los puntos buscados. Ahora no voy a nombrar los puntos porque aunque quede muy bonito, pues esto ralentiza muchísimo la construcción. Pues este programa, bueno, es muy rápido para muchas cosas, pero a la hora de poner las letras, pues sobre todo cuando estoy trabajando de esta manera, pues no me deja mucha opción más que recurrir al teclado. Cuando estoy trabajando a mano alzada en paneles digitales más grandes, como cuando doy clase, pues esto lo podemos hacer a mano, ¿vale? Entonces, ahora lo que voy a hacer es recurrir a la línea recta. Esa es
la bisectriz del ángulo que me forma las rectas R y S. Y lo que hablábamos antes, la perpendicular a ella, que también sería la otra bisectriz. Vamos a ver si a tiento soy capaz de acertar. Bueno, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos esto. Estos son dos de los trazados más sencillos conceptualmente, más difíciles de hacer cuando trabajamos con escuadra de cartabón sobre un papel, pues porque en el momento en que nos equivoquemos aquí, toda la exactitud del trazado se va al garete. ¿Vale? Yo tengo aquí las rectas R y S y esos dos bisectrices son los lugares geométricos de todas las los posibles centros de circunferencias tangentes. Si ahora me fijo en estas otras dos rectas, en la recta S y en la recta T, que es la tercera que vamos a nombrar aquí, y hago la misma operación, yo tengo ahí la recta T, y ahora por cambiar vamos a diferenciar el color y resulta que trazo las bisectrices de este ángulo, tanto la bisectriz interior, llamamos bisectriz interior siempre, para que veáis la lógica, a el ángulo menor de los dos formados. Y además aquí nos está dejando más margen de maniobra porque está fuera de todo el lío de líneas, que también es importante a la hora de trabajar. Vamos a ver, esa sería la bisectriz interior y la exterior, que habíamos dicho antes, que necesariamente tiene que ser perpendicular. Y de nuevo, en un problema muy sencillo para que vayáis viendo que esto después se va a repetir en los muy complejos, vamos a tener la resolución de un problema por intersección de lugares geométricos, que no hay otro método más que esto. La solución tiene que cumplir unas determinadas condiciones, pues vamos a aprovechar, ya que estamos aquí, porque con esas mediatrices, con esas bisectrices, perdón, yo puedo obtener más soluciones, porque solamente son tres rectas y hago las bisectrices. Vamos a ver si somos curiosos, ya que perdí el hilo, el trazado. Vale. Y ahí obtendría, fijaos, vamos a hacer la solución en color fucsia y un poquitín más grande. Obtendría, vamos a coger aquí y aquí, aquí tendría, ¿dónde se cortan los dos lugares geométricos? Ahí se cortan dos bisectrices. Sin ser demasiado exactos a la hora de buscar los puntos de tangencia, fijaos, ahí tendría una circunferencia tangente a las tres rectas, porque es donde se cortan los dos lugares geométricos. Aquí tendría de nuevo, donde se interseccionan dos lugares geométricos, una circunferencia tangente. Aquí ya el trazado se me columpió, ¿vale? Aquí tendríamos de nuevo la circunferencia tangente a tres rectas porque se cortan dos lugares geométricos. De nuevo se cumple que si la bisectriz roja son todos los puntos que equidistan de R y S y la bisectriz verde todos los puntos que equidistan de S y T, donde se cortan las dos, pues tengo todos los puntos que equidistan de las tres rectas. Y ahí tendría de nuevo un problema resuelto por intersección de lugares geométricos, que no tiene mucha ciencia, pero lo importante no es la bisectriz, que sé que todos la conocéis. El problema este tampoco es tan importante porque también sé que todos lo conocéis. Lo importante es que de nuevo tenemos un problema realizado y resuelto por intersección de lugares geométricos. Los centros de las circunferencias que tenían que
equidistar de las tres rectas, buscamos todos los puntos que equidistan de 2, que son las bisectrices de ese ángulo, todos los puntos que equidistan de otras 2, que es la bisectriz de las otras 2 rectas, y donde se interseccionan tenemos la solución. Bueno, pues por hoy, que estaba la tarde nublada, ya pasamos un rato tranquilo y beneficioso, más sencillo. En el próximo vamos a hablar de algo un poquitín más importante, que es o complejo o menos oído, que es el arco capaz, que sería el segundo teorema de Tales. El primero lo conocéis o lo visteis casi todos, el segundo pues menos. Pues nada, con esto vamos a guardar la diapositiva, guardar, con esto os dejo por hoy, ya a ver si lo subo y bueno, lo dejo a disposición para que lo miréis. Y bueno, un abrazo fuerte y si os gusta o pensáis que hay algún tema importante que, bueno, que se pudiera compartir o comentar en este tipo de vídeos cortos, pues me lo hacéis en sugerencias y yo, si sé, encantado de colgarlo. Bueno, un abrazo y hasta la próxima. Hala, hasta luego.